Me estoy volviendo adicto a ver este contenido, aunque al final siempre se termina escuchando, porque sí, suele reinar siempre en este tipo de contenido lo de izquierda, como viene absurdo escuchar su idea simplemente, pero igualmente me gusta escuchar lo absurdo que suenan. Pero bueno, vamos a ver esto. O sea, las propuestas de la derecha son horribles, así que... La típica como Wow. estigmatización de pensar que vamos a ser como Cuba, como Venezuela. En la época del estallido social, ¿tú vivías por acá? Sí, vivía cerca. ¿Cómo viviste esa época? Con alegría, ¿Tú crees que el fracaso del gobierno de Allende fue por la intervención de Estados Unidos? principalmente sí. ¿Por quién más? Kaiser. Había días que terminaba todo esto y salíamos a mirar. Y por ejemplo, desde calle Ramón Corbalán, los autos no podían transitar de las piedras. Ok, Plaza Italia. ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de esta serie que vamos a hacer de videos de Santiago Centro. Evidentemente en un Ok. video es absolutamente imposible. Hoy estoy en Plaza Italia. A ver, sí, vi el otro día un poco del video que subió, pero no pude verlo. Ve casi todo el video con solamente un entrevistado y ya después me aburrí de escuchar las weas que decía, bueno, pero sí, está haciendo una serie al parecer sobre esto. Epicentro de Mordor para el estallido delictual. Ok. Si ustedes ven, aquí atrás mío es Voy a poner donde un poquito de debería tiempo. estar la estatua del general Baquedano, que no está, evidentemente. Ok. La Plaza Italia fue construida en 1875 como parte de un plan para embellecer la ciudad. En 1928 se inauguró el monumento al general Baquedano, jefe del ejército de Chile. Y como te decía antes, Ok. es un punto de encuentro tanto para celebraciones deportivas, por ejemplo la Copa América o clasificaciones al Mundial, Qué lindos tiempos. como también ha sido sede de marchas lamentables, como por ejemplo la marcha de No Más AFP, todas las marchas del 18 de octubre, Ok. etcétera, etcétera. En el 2018, Plaza Italia fue el epicentro de manifestaciones prácticamente diarias. Esas manifestaciones con el tiempo se transformaron en meses. Imagínate lo que significaría para ti ser dueño de ese local y que todos los días tengas miles de personas quemando y destruyendo todo. Durante meses. Pero claro, ahí la dignidad da lo mismo, ¿no? Podríamos decir que Plaza Italia Sí, siempre tienen ese doble discurso y eso es lo más lamentable y no lo entiendo y no sé cómo en su cabeza esto le hace sentido, es bien absurdo porque siempre van con un discurso pero después al mismo tiempo ellos terminan haciendo las mismas weas que siempre terminan criticando y que terminan odiando del otro lado, pero no sé, no entiendo, weón, es bastante lamentable. el punto cero del conflicto en Chile, de ese quiebre que en algún momento se dio, esa grieta que mucha gente habla. Debajo de Plaza Italia hay una especie de búnker de carabineros que tiene túneles y cámaras. Y Wow. bueno, ustedes recordarán que durante el estallido delictual aquí decían como que aquí se torturaba gente. Te quiero preguntar, ¿qué te parece como la imagen de Plaza Italia? Como que esto que por un lado se celebran cosas deportivas que unen a los chilenos y por otro lado fue símbolo, digamos, del estallido social y como de la división. No entendí muy bien ¿Qué representa Repítame la pregunta otra vez, profesora, por favor. para ti Plaza Italia? Es un punto de convergencia al final, como que toda la gente puede llegar a, no sé, a decir o a manifestar lo que quiera, obviamente con respeto y sin hacer desmanes. Yo creo que es lo más importante ahora que están en reconstrucción. Ojalá que A ver, siempre, para empezar, siempre una manifestación, ese es el objetivo. La idea, obviamente, es protestar y decir lo que piensas, pero de una manera más pacífica, de una manera civilizada, ¿no? Pero claro, ahí está el tema. Cuando a estas marchas, a estas protestas, se les va un poco de las manos y se terminan uniendo grupos y claro, esos grupos hacen que el resto de gente también lo sigan y terminen cometiendo todas estas barbaridades, básicamente. Que es destrozar todo, robar incluso, y todas las cagas que se mandaron. Y claro, y después, cuando se le echa en cara eso es como que, no pasó. No, no fuimos nosotros. Y eso me parece lamentable, es un doble discurso, básicamente. dure un par de años también. Que lo cuiden, ¿no? Sí, pues. Oye, ¿y qué te pareció esa época? ¿Tú ya vivías por acá? Bueno, en el Sí, centro, pero... sí. ¿Y cómo lo viviste? Bien, igual, pues igual fue acontecido. También fui parte de las protestas. Ya, o sea, ahí en la marcha. Sí, pues, obvio. Perfecto. Obvio que sí. Voté por el apruebo y todo en Ya. su minuto. ¿Te arrepientes de eso o sigues la misma? No, es parte del proceso. Pues obviamente uno tiene que confiar en sus ideales. Es que, claro, al principio era todo por una lucha social para mejorar Chile, para mejorar el país. Pero después te das cuenta de lo que eres parte y no sé si arrepentirte, pero simplemente empiezas a ser consciente de lo que estabas haciendo o de lo que estaban haciendo, buscaban.
De alguna manera, si funciona o no funciona, ya es parte de la estructura de Chile y ya hay cosas que no se pueden cambiar y que no vamos a poder cambiar nosotros. Oye, y en esa lógica, ¿tú tienes candidato presidencial ya? No, estoy muy, o sea, yo voto en otra comuna sí y siempre voto nulo, bueno. Ah, siempre votas nulo, ya. Sí. Como que nadie te representa mucho. No, en verdad no, como que, o sea, obviamente trato de ir como con ciertas sendas, pero finalmente ya estoy medio podrido de la política. Decepcionado, Sí, ya. obvio que sí, obvio que sí. Ok. O sea, si sale Jara o si sale Kass, por ejemplo, por decir dos O sea, extremos. yo sigo viviendo mi vida, voy a trabajar igual, desarrollo mis proyectos en sí, Ajá, ¿cachai? O sea, sí. me da lo mismo la línea Como cualquier persona normal, básicamente, sí. que siga. Pero igualmente es importante tener su propia opinión. Mi vida tiene que seguir funcional en pro de mis objetivos, de lo que quiero para mi futuro y todo, po. Amigo, muchas gracias por pasarte. Muy bien. Plaza Italia es un lugar donde se enfrentan distintas visiones, donde si bien se celebran también cuando hay victorias deportivas, por ejemplo, también es un lugar donde se enfrentan estas dos visiones respecto del Chile que vivimos y de lo que sucedió el 2018 con el estallido delictual. Hay mucha gente que a este lugar le decía Plaza Dignidad, como de alguna manera justificando las protestas que se estaban haciendo y romantizando lo que sería la violencia, como que de alguna manera eso estaría justificado, como Ahí está el doble discurso. que al no tener dignidad y porque desde la cabeza de alguien de izquierda la dignidad es algo que otro te otorga, al tener esa falta de dignidad Sí, eso es absurdo. en este lugar, en este país, entonces Si te ponía a analizar todo su pensamiento, todas las cosas que protestan, son bien, bueno, en general, es todo bien absurdo. se justificaría que esa gente Es que no sin tiene ningún dignidad sentido. puedan destruir todo, independientemente del daño que generan a terceros, obviamente. Yo más o menos sí. Definido ya. No definido, pero más o menos sé para dónde va. ¿Por quién vas? No por qué, pero sé que tirado como más hacia lo izquierdo. No. Bueno, en este caso ya sería Jara, probablemente. Exacto, Ya, exacto. perfecto. ¿Votaste en la primaria? No. No. ¿Y tú, amiga? Sí, voté las primarias por Janet Jara y ahora también voy a Vale, votar tu primera opción. Jara. Janet Jara. Oye, ¿por qué por Jara? ¿Qué te gusta de Jara? O sea, como que postula los ideales que tengo yo y bueno, o sea, las propuestas de la derecha son horribles, así que... ¿Qué propuesta de la derecha te parece tan horrible? O sea, más que nada como lo que propone José Antonio Cast, así como en contra del aborto, un montón de leyes como que él no aprueba, que estarían bien, laborales también, que no creo que estaría bien. A ver, ese tema, ok, todos tienen su opinión con el tema del aborto, pero de por sí, el aborto y las violaciones no deberían ni siquiera de existir. ¿Ok? En un mundo ideal. Pero claro, en un mundo que no es perfecto y que eso existe, el aborto sí debería ser una opción. ¿Ok? Yo estoy en contra, pero sí, ok, démosla como opción. No sé si lo dejaría así con tanta facilidad, como que directamente el Estado lo financie, lo apruebe así. Ok, lo dejaría como que, ok, existe, se puede hacer. Pero intentaría obviamente controlar el tema de la seguridad y así, ¿y qué te ha puesto que así también bajaría mucho el tema de esos violadores y de lo de los violadores también que tienen que tener sus consecuencias sí o sí. Sí o sí. O sea, eso tiene que ser así. Y lo que propone Kaiser es bien interesante. El otro día, de hecho, en Mesa Central habló sobre el tema del aborto y estuvo bastante interesante lo que dijo. Y es un pensamiento bien de sentido común. Así que no es tan así como lo pintan siempre, de que dicen cosas y ni siquiera se enteran, ni siquiera se informan. No es tan así. No sé qué propone K sobre esto, pero lo que dice Kaiser sí tiene sentido. ¿Cuál ley laboral, por ejemplo? El otro día estaba leyendo sobre la reducción de horas, que él votó en contra, varias cosas relacionadas. A ver, si no se es productivo, ¿en serio quieres seguir bajando más las horas de trabajo? Algunos te dirían que votaron en contra porque como presiona mucho a las empresas, eso genera desempleo, que es lo que hoy tenemos, mucho desempleo. Claro. Sí, pero o sea, es algo en lo que hay que avanzar constantemente si la gente va a trabajar igual, o sea, vivimos trabajando los chilenos. Bueno, hoy no están trabajando, pues hay casi un 10% de desempleo. Sí. ¿No crees que Janet Jara lo ha hecho un poquito mal como ministra del Trabajo? Por eso la voté. Pero bueno. No. ¿No? La mujer tiene una tasa histórica de desempleo. ¿Y qué tiene que ver ella con eso? Era Era ministra del trabajo. la ministra del Trabajo. Sí, pero o sea, venimos arrastrando algo como país de hace muchos años, como más como país que lo que tenga que ver ella como ministra del Trabajo. O sea, no lo va a poder resolver ningún gobierno, según tú. O va a ser muy complicado resolverlo. A ver, si siguen implementando las medidas que se han tomado hasta ahora, obviamente sí va a ser complicado. Pero si llega un weón que toma las decisiones correctas, ese weón va a cambiar mucho. ¿O no? El resto de los países, de hecho, recuperaron todos los trabajos pre-pandemia, excepto Chile. Países más pobres que Chile. ¿No crees que hay una responsabilidad ahí? O sea, puede ser, pero insisto con mi punto, o sea, yo creo que se viene arrastrando algo más hace mucho tiempo que No va a tener nada que ver esa weá. lo que... O sea, por algo los gobiernos pueden cambiar las cosas.
y no vengan en 4 años muy poco. Pueden hacer cosas para reducirlo, pero lo único que han hecho es, aún así, aumentarlo. Si fuesen tan buenos, que la weá bajaría. Pero es que ni siquiera así se las pueden dar. Que tenga que ver ella como trabajadora. Perfecto. Oye, y que sea comunista no les preocupa como juventud, digamos, el típico, el comunismo trae pobreza, otros países. A mí sí, la verdad. sí. Y de hecho, igual, por ejemplo, concuerdo recién con lo que decías tú, de que se viene arrastrando de tiempo y todo, pero igual yo creo que influye el tema de meterse Sí. como relacionado hacia la izquierda. Igual es un tema, no sé, Bien. esta es la típica como estigmatización de pensar que vamos a ser como Cuba, como Venezuela, pero no es un ejemplo igual, es algo que se puede llegar a hacer y... Que podría pasar igualmente. Sí, pero obviamente salvando diferencias de época, tecnología, bla, 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 etcétera, estamos más avanzados, pero igual aún así Aún así pasa en Cuba y Venezuela ha tenido toda la tecnología del mundo que tenemos a día de hoy, pero el tema es que, claro, la tecnología ahí no llega por el gobierno, porque no quieren. O sea, porque lo tienen ahí todo controlado. sí, Igual te preocupa un poco. Preocupante, Ya. sí. Ok, ¿y a ti, por ejemplo, eso no? ¿No te preocupa? No, en lo personal no. ¿No te preocupa porque no te importaría que fuéramos como Cuba o Venezuela o porque no crees que lleguemos a ese punto como del comunismo y todo eso? No creo que lleguemos a ese punto. Siempre la misma opinión. ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos llegar si sale, por ejemplo, un presidente comunista? Porque creo que no se dan condiciones tan extremistas como en esos países. No tan violentas, por ejemplo. Bueno, esos países no eran violentos hasta que llegó el comunismo. O sea, Venezuela Es que están todos los ejemplos, están todos los datos, pero aún así lo niegan. era el país más rico de América Latina, Cuba también, hasta que llegó el comunismo. Sí, pero es que depende de cómo se aplique también. Se puede aplicar simplemente de una manera. El tema es que venga alguien que tenga los cojones de ir y hacerlo simplemente. Aquí el comunismo no es tan radical como... De hecho, ahora mismo no se podría dar un comunismo tan radical como se dio en ese ¿Por qué no? momento en esos Nunca había estado así de por sí en el poder. países. Porque está súper cuestionado. De hecho, los candidatos tienen O sea, según tu opinión, ni siquiera el Partido Comunista debería existir, según lo que estás diciendo. Pero existe. que ser súper cuidadosos con sus propuestas porque si no la derecha como que lo rompe y tacha enseguida. Bueno, Chávez también decía lo mismo, decía, no, yo jamás expropiaría una empresa, jamás, digamos, censuraría a nadie, pero claro, una vez que llegan al poder, podría pasar eso. Claro, como pasa con cualquier candidato sin importar su partido político. Claro. Igual ahí como alguien que quizás no es tan de izquierda, quizás como mi amiga, pero lo mismo. Igual quizás, así como la izquierda tiene muchos prejuicios, Después de estos que te ha puesto, pelearon. ¿Qué te ha puesto? y la derecha igual tiene esos prejuicios, que es más de el comunista va a llegar y va a dejar la cagada y esto y esto. Creo que igual hay que ir ¿Crees que es un prejuicio? Sí, hay que ir salvando las diferencias, ir viendo qué se va dando y ojalá más que nada que Chile siga siendo como bastante democrático, o sea, de la izquierda a la derecha. Eso es más o menos lo que creo yo. Buenísimo. Sí, que esté muy bien, se pasaron, muchas gracias. Ok, pero buenas opiniones, está bien. Obviamente sí o sí te vaya a encontrar opiniones de ambos lados, así que hay que estar abierto a ese tipo de conversaciones, pero igualmente están viendo, ¿no? El tipo de opiniones que tiene es como bien absurdo el pensamiento. Aún así teniendo que te entregan todos los datos, aún así lo niegan, y es bastante lamentable, sinceramente. No sé cómo alguien puede llegar a tener esos pensamientos así, o aún así siga sin darse cuenta de todo lo que es. Estamos a pasos de Plaza Italia. ¿Qué opinas de digamos, el símbolo de Plaza Italia? ¿Es como un punto de unión o un punto de desencuentro entre los chilenos? En general más de unión, yo diría. Sí, sí, sí. En la época del estallido social, ¿tú vivías por acá? Sí, vivía cerca. ¿Cómo viviste esa época? Con alegría, sí. ¿Ya? Tratando de participar lo más posible. En algún momento descontento. Fueron muchas cosas en realidad lo que pasaron por mi mente en ese momento. Pero en realidad alegría en sí. Perfecto. Oye, y bueno, en esa época... Esperanza. De esperanza. Esperanza, sí, sí, sí. Esperanza en algún momento muy, muy grande. ¿Y ahora sentiste alguna como decepción después de eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Todo lo que ha pasado en este momento. Sí. 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 Que no sé, que se posicionen en este momento candidatos presidenciales de derecha y ultraderecha y que personas en realidad clase media, media baja lo estén apoyando, me parece así Ah, pero... Ok, pero no pensé que fuese ese tipo de decepción. ¿Sentiste alguna como decepción después de eso? Wow. sí, 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 todo lo que ha Aquí hubo un giro en la trama que no me lo esperaba, brother. pasado en este momento, que no sé, que se posicionen en este momento candidatos presidenciales de derecha y ultraderecha y que personas en realidad clase media, media baja lo estén apoyando, me parece así desolador en realidad. Oye, ¿votaste por este gobierno en función de eso? Wow. Como que iban a, de alguna forma, a encauzar todo ese como movimiento? ¿O no votaste por este gobierno? No, sí, voté por este gobierno, pero Sí. casi siempre voto como por el mal menor en realidad. ¿Cachai? Bueno, como el juego de la política, ¿no? Sí, no Sí, con... sí, sí.
Sí, 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 sí. Porque ya en los últimos tiempos del estallido ya como que no tenía esta misma alegría, por así decirlo, esperanza al principio. Sí, ¿ya? sí, sí. Pero eso en realidad. Me dijiste que, bueno, que te parece terrible como el tema de los candidatos de ultraderecha y todo. ¿Qué te parece exactamente Sí, sí, terrible sí. de esos candidatos? Visiones bien retrógradas en realidad. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Alguna propuesta en particular de ellos o algo? No sé, el mismo hecho de que piensan que la gente tiene que trabajar más años de los que está trabajando actualmente, el tema de las pensiones, ¿cachai? ¿No crees que la gente tiene que trabajar más? No, pues, no. ¿Y cómo se pagan las pensiones? Porque en todos los países del mundo están subiendo la tasa. En países como Dinamarca, que no son ni de derecha ni nada, ya están por los 70 y siguen subiendo. Sí, o sea, en realidad, si la gente quiere trabajar después de los 65 está bien, es válido. Está ahí por un tema mental, puede ser, pero no porque sea un tema netamente de necesidad, ¿cachai? De que la pensión realmente no les alcance. Claro, lo que pasa es que si uno se jubila y después está 30 años jubilado, es difícil que alcance. Hay poca gente que puede, en el fondo, juntar tanta plata. No, claro, lo entiendo. Pero esa es la forma que debería hacerse el gobierno. Yo creo como pensar de alguna forma de que las personas cuando ya jubilen tengan al menos ese colchoncito. No sé las formas que está ahí. Oye, ¿tienes candidato presidencial? O sea, yo en esta vez voy a votar por Jara. ¿Votaste las primarias por ella? Ok. Vote por ella. Esa era tu primera opción. A ver, se podía ver ya. Ya lo estaba viendo. Sí, dentro de todo sí. ¿Y no te preocupa, digamos, el tema del comunismo, que los países se empobrecen y eso? No, en Chile actual no realmente. ¿Por qué no? ¿Por qué crees que no podría pasar? Porque la contra existe, ¿cachai? Los medios existen. Tenemos la opción de que si alguien realmente, o sea, de que no se genere ninguna situación, ¿cachai? Donde no haya como una real transparencia. ¿Estás seguro? Porque, no sé, personas contrarias pueden estar en contra de un Hay libertad de expresión y eso. Sí, yo creo que sí. No, A ver, si se llega a cumplir eso, estaría interesante los dichos, por ejemplo, de Kaiser. ¿No? Ahí estaría interesante ver qué pasaría. Si es que ocurriría algo así. Si es que permitirían que ocurriese algo así otra vez. No sé, estaría interesante también ver eso. A ver qué opinan, qué piensan cuando pase. Pero claro, sería bien lamentable que algo así llegue a pasar. Es que serían de ser muy hueones, literal. Pero también me gustaría ver que pase para ver si se dan cuenta o aún así lo niegan. Eso simplemente, no sé, me gustaría ver eso. Pero al mismo tiempo, obviamente, es algo que no tiene que pasar. Y ya está. Y yo creo que no va a pasar. ningún caso miedo al comunismo en ese sentido. Ahora, en los países donde esto pasó, antes también había. O sea, había libertad de prensa, eran países ricos, llegó el comunismo y todo eso se acabó. O sea, si tú me lo dices de esa forma, yo creo que en Chile actual no pasaría algo por el estilo, ¿cachai? No pasaría tampoco lo que pasó con el gobierno de Allende, por ejemplo. Ya, porque hoy día se sabe lo que pasó realmente ahí. ¿Qué es lo que pasó La realmente? intervención realmente de Estados Unidos en este país. ¿Tú crees que Fue real, ¿cachai? ¿Tú crees que el fracaso del gobierno de Allende fue por la intervención de Estados Unidos? Principalmente sí. No, bro, me gustaría ver que estos weones hubiesen vivido la época de Allende. Que Pinochet nunca hubiese llegado. Porque ahí te dais cuenta de inmediato. No duraría ni 5 minutos. Estarían de acuerdo de inmediato en el que ocurriese eso. Es que es bien lamentable. De hecho, me apareció un TikTok hoy día sobre este tema. Sobre un hombre que vivió durante esos tiempos y la tenía bien clara. Me gustó la respuesta, bien clara, concisa y perfecta, mira. Oiga, hay mucha gente que hemos entrevistado que nos dice que le da miedo que salga Kast porque podríamos tener un nuevo golpe de Estado. Nunca hubo un golpe de Estado. Le pidieron a Pinochet que sacara al marxista. Eso no es golpe de Estado. Toma. Y si hay otro y ordena, bienvenido. Sí, él dice que va a poner mano dura con la delincuencia, con los inmigrantes irregulares. Por supuesto, hay que hacerlo. Es la única manera, cree usted, de poner mano dura para la situación que estamos viviendo hoy en día. Así es. Estar sobre su candidato presidencial. Y esa es una realidad. Muchos que vivieron esa época y literalmente, prácticamente todos, piensan así. Todos agradecen que haya pasado lo de Pinochet. ¿Por qué? Porque lo que se vivía antes, nadie lo quisiese vivir. Y Pinochet llegó a cambiarlo. Y ya está. Mi abuela, mi abuelo piensan así. Siempre han pensado así. Y muchos piensan así. El tema es que los que no vivieron eso, los que se aprovechan de eso básicamente, piensan distinto.
Y generalmente siempre ese es el lado que se ha contado. Nunca se había contado hasta el día de hoy, de manera por lo menos pública, porque sí, muchos tenían su opinión, por ejemplo este caballero, pero nadie nunca había dicho públicamente todo esto. Y a día de hoy los candidatos sí tienen más, salen a decirlo, pero claro, siempre ha estado este discurso. Y generalmente, porque siempre se cuenta ese discurso, o ese lado, la gente está a favor de ellos simplemente, porque es lo que se cuenta y ya está. ¿Qué es lo que pasó? La intervención realmente de Estados Unidos en este país. ¿Tú crees que Fue real, ¿cachai? ¿Tú crees que el fracaso del gobierno de Allende fue por la intervención de Estados Unidos? Principalmente sí. ¿Cómo? ¿En qué intervino Estados Unidos? Pucha, no sabría decirte en este momento, que tendría como que darle vuelta Siempre pasa lo mismo en una entrevista con ellos. a weón. las cosas, pero la desestabilización estaba por el mismo hecho de los medios de comunicación haber tenido relación con el Mercurio directamente, uno de los medios más que abarcaba más información en Chile. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. ¿Y no crees que se equiparó también con la intervención de la URSS, por ejemplo, y de Cuba? O sea, había intervención por ambos lados. Puede ser, sí. El tema de que, digamos, 1000% de inflación, Estados Unidos no tiene nada que ver. El tema de que había desabastecimiento Sí. porque fijaron los precios, Estados Unidos no tiene nada que ver. Sí. Pero existía Lo de la fila, las guerrillas. entonces, yo al menos creo que... ¿Tú crees que existía? Sí, en todo, era transversal en realidad, no solamente un tema de medios, sino que temas de abastecimiento también. ¿No crees que Allende lo hizo mal también? ¿Puso de su parte? O sea, se puede criticar todo en realidad, que está ahí. Pero no fue lo que gatilló para mí el gobierno de Allende como tal, pues, ¿cachai? Amigo, que te vaya muy bien. Vale, muchas gracias. Esta última persona que le preguntamos, que no creía que Allende haya hecho nada malo, me preguntó por el nombre del canal. Súper buena onda y todo. Yo creo que no le va a Se va a asustar. gustar mucho cuando vea el canal, pero bueno. El pelado es full Kaiser. Persona con sentido común. Toma. No, pero igualmente es interesante escuchar todos los puntos de vista, por más absurdos que sean. Es interesante escuchar siempre otras opiniones. Espero que en algún momento de su vida se den cuenta de ¿Es la cómo comuna o piensa. estudia acá? Puente Alto. ¿Estudia por acá? Sí, de hecho ahí mismo, en esa sede. Ah, perfecto. Oye, y bueno, la pregunta que estoy haciendo es como, ¿qué opinan de Plaza Italia? ¿Es como un punto de encuentro o es un punto de desencuentro con los chilenos? No sé mucho de eso por ahora, estoy bastante desentendido lamentablemente. Sí. ¿Hoy tienes candidato presidencial? Sí. ¿A quién me votan? ¿Por quién más? Kaiser. Excelente. ¿Por qué por Kaiser? Bien, brother. Yo ya estaba jugando antes de comenzar. Ok. Principalmente porque estoy de acuerdo en varias cosas. Principalmente estoy de acuerdo en la reducción del Estado, en un menor control de las armas. Aunque también podría darle en esa pega de que, por ejemplo, hacer un test psicológico a la gente en ese sentido para que si está capacitado o no para portar armas. Bien. Oye, y por ejemplo, ¿por qué ¿Y por qué se queda? Kaiser y no Cast? Porque sí, por más que me guste, por más que haya pensado votar por Kast, el problema es que es un blandengue. Toma. Yo diría que se ablandó, se desinfló, principalmente en especial en segunda vuelta de las elecciones ¿De la vez anteriores. pasada? Sí. Pese a que, ok, sigue el discurso de mano dura de Cass, pero es que esa segunda vuelta de las elecciones pasadas le jugó una mala pasada. ¿Qué te parece Jara? Entre tus Pero también pasa que, por ejemplo, ok, aún así lo saben, pero claro, no conocen tanto a Kaiser, o lo ven a Kaiser como, no, muy extremista, pero claro, no saben muy bien qué propone realmente. Entonces también pasa mucho eso y por eso se deciden también por Cass. Porque básicamente el que más conocen y el que más han visto, pese a que les juegue mal esto. O muchas veces no estén de acuerdo siquiera con él, pero ese es el tema, conocen mucho más a Cass. compañero, la gente joven, yo veo mucha gente votando por Jara. Sí, de hecho, lo que me sorprende es que un compañero le pregunté y dijo que es más pegado a su idea. Así que al menos en ese sentido, puedo darle punto de que al menos tiene sus convicciones. No vota por mal menor, ni mucho menos por porque le gusta ¿cómo es? Son consecuentes por lo menos. Sí, con consecuentes. Y eso es lo que le doy punto a cualquiera. Y respecto... Pero igualmente es lamentable tener esa... Es que es bien absurdo. Jara es un lobo con piel de cordero. Sí. Esa hija de mierda. Estoy de acuerdo. Excelente, amigo. Te pasaste. Muchas gracias. Es difícil creerle. Aún así, cuando le pillan la mentira, aún así la defienden, pero es bien difícil creerle. Una de las cosas que me doy cuenta caminando por la ciudad es la mala condición física que tienen los chilenos. Y sí. Bueno, la gente que sigue este canal sabe que a mí es un tema que me interesa mucho. Y la verdad es que, mira, les quiero recomendar, y me gusta mucho poder recomendar. Ah, es un anuncio. Esto es el método GEDE. La clínica GEDE es un lugar... Yo pensé que estábamos ahí entre brothers, entre amigos, comentando por qué estoy tan pajero, pero... que te mezcla la última tecnología coreana con unas máquinas de última tecnología y todo, genial. Pero la gracia es el seguimiento que le hacen a las personas. Porque no te sirve de nada tomar un plan de alguna clínica, lo que sea, lograr tus resultados y que después vuelvas a tus hábitos de... Exacto, estoy de acuerdo. Y los pierdas. En clínica
clínica Hebe, la gracia y lo que a mí me gusta es que ellas te siguen durante todo el proceso. Es decir, no es solo que llegues a cierta meta Claro, y también que te motiven, porque motivarse uno solo a veces es bien complicado. establecida, sino que además tienen todo un equipo multidisciplinario de gente que te acompaña durante el camino, pero sobre todo lo más importante, después del camino, para que puedas mantener esos resultados. Seamos honestos, todas las clínicas lo que hacen es venderte un pack que funcione durante el tiempo que lo contrataste y después hasta la próxima. Clínica Hebe tiene... Sí, es por lo que pagaste, básicamente. Solamente los servicios. Después no se preocupan si sigues o no. sucursales en Los Ángeles, en Vitacura y en Concón. Eso prácticamente en todos lados. No hay lados. ninguna excusa, te dejo toda la información en la casilla de comentarios. Gracias, Método Hebe. A ver, o sea, es como, ok, te venden la Play, pero claro, después no te van a estar preguntando qué juego vas a comprar, qué juegos compraste, cómo está la Play. Es normal. Obviamente te venden lo que venden, básicamente, pero es así. Patrocinar este video. Bueno, y hablando de gustar, me gustaría mucho. Pero en un tema tan delicado sería interesante, por ejemplo, que ocurran estos casos. Sí, es curioso. Que en este momento te suscribas al canal. Estamos en la meta de llegar a los 100.000 suscriptores antes de fin de año, lo cual es súper difícil. Pero bueno, todo se puede. Si toda la gente que ve estos videos y que por algún motivo no se suscribe, pero después vuelve a ver otro video porque le gustan los videos, pero no se suscribe, si se suscriben, vamos allá a los 100.000 suscriptores. Así que suscríbete, me hace muy feliz y es gratis. Suscríbete, pero no te suscribáis, pero como sí toda esta suscríbete. zona que ahora se ve bien, más allá de que hay locales comerciales que tienen como ciertas protecciones especiales, son llamativas, pero es difícil imaginarse lo tremendamente jodido que fue todo el tema del estallido social, y toda esta parte de acá era la zona cero y estaba todo destruido, no había pavimento, todo lo que ahora es asfalto, los subnormales lo habían hecho piedra, lo habían picado literalmente para usar esas piedras para atacar a carabineros. Ahora uno lo ve así, lo ve bien, pero es muy difícil imaginarlo, pero en ese momento esto era así. Bueno, nuevamente me quedé sin batería porque mi teléfono es una mierda. Además, bueno, estamos con el señor Carlos Siri, multifamoso, está en la fuente alemana. obviamente todo el mundo lo conoce, el dueño de la ex fuente alemana y antigua fuente alemana, perdón. Claro. Y bueno, en este recorrido por Santiago vi el local y dije, voy a intentar sacar una cuña, y amablemente aceptó. Así que, don Carlos, muchísimas gracias. Le quería preguntar, la historia que ha contado probablemente muchas veces, pero ¿cómo vivió esa época del estallido delictual, como decimos nosotros en el canal? Bueno, mira, fue bastante complicado. Tienes que pensar que sin mirar el daño moral o psicológico se le puede dañar a todas las personas, tanto a los que viven, trabajan, incluso circulan por el sector. Estaba hablando en términos comerciales, se perdió el 60% de los puestos de trabajo en el sector. Además, también nuestros ingresos y en general de todo, un 100% de lo que vendíamos pasamos a vender un 10% de un día para otro, o sea, no fue ni siquiera producido. Y eso se mantuvo así entre un 10, un 20%, que era lo más que podíamos hacer. Nosotros pasábamos cerrados, obviamente, por toda la violencia que se vivía. Pasamos así hasta desde el 18 de octubre hasta el 20 de marzo del 2020. Un montón de tiempo. La gente solo asocia el 18 de octubre, pero esto duró mucho. Porque aquí era... Y después encima a encerrarnos por pandemia, weón. 24, los 24 horas de todos los días de la semana, porque incluso hasta los días sábado y domingo aquí había violencia. Bueno, en el fondo que aquí venía un grupo de civiles, se tomaba la zona, dejaba pasar a quien quería pasar, dejaba trabajar a quien quería dejar trabajar nomás. Y en el fondo lo que se produjo fue una represión de civiles sobre civiles. Al final es eso, ¿no? Carlos, usted me hablaba de esta gente que estuvo tanto tiempo. ¿Usted cree que hubo algún tipo de financiamiento? Y claro, y después están en contra del tema del pronunciamiento militar, weón. Cuando ni siquiera estaban marchando, weón. Ni siquiera dejaban trabajar a la gente que ni siquiera estaba ahí con ustedes. Tipo de grupos organizados que mandaban a estas... Porque ¿cómo puede ser que tanto tiempo la gente viene por acá? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque resulta que aquí, primero que nada, esto no era espontáneo, está organizado por horarios, puentes. Tú veías que había los que eran los famosos primera línea que derechamente iban a provocar a carabineros, a tirarles cosas. Después había un segundo grupo de personas que estaba rompiendo todo el mobiliario público, rompiendo las veredas y todo, y llenando estas tinajas blancas con piedra para pasarles a ellos. Después había un tercer grupo que era el que recogía las bombas lacrimógenas, las metían en tarros con agua. Y después estaba el último grupo que eran junto a los que hacían como que eran la Cruz Roja aquí. Había toda una coordinación en el fondo. Por supuesto, porque tú veías unos gallos ahí moviéndose, caminando y haciendo señales. Andaban gallos que andaban en bicicleta y que ni siquiera andaban con teléfono, andaban como con boquetones. Entonces, Wow. No era algo así que tú puedas decir, no, si esto fue espontáneo, está organizado. Claro. Organizado. Ahora, aquí debe haber de todo, debe haber desde político, crimen organizado, de todo metido en esta cuestión, porque aquí las drogas volaban aquí. Pues Carlos, yo pasaba por acá y le decía a la gente que es súper difícil imaginar que hace 6 años ya, esto era Irak, porque hoy en día la gente pasa por acá, muchas veces se olvida, pero cómo nos olvidamos tan rápido de algo tan duro, ¿no? Bueno,
como tú lo dices, o sea, había días que terminaba todo esto y salíamos a mirar. Y por ejemplo, desde calle Ramón por Balán, los autos no podían transitar de las piedras. O sea, no podía pasar ni un auto. Era así de terrible. De repente veía cosas quemándose, habían tirado un balón de gas entre medio y el balón de gas también explotaba. Era de esa onda, o sea, no era algo así, que era, como decía Jackson, no, alrededor de la fogata, Una cosa buena onda. no. Don Carlos, ¿usted ha pagado costos? Esa era la lucha social. Wow, es que es bien lamentable que algo así haya pasado por alto y que nadie se lo cuestione. Es bien lamentable. Es que no sé cómo. Además, como en el sentido político, porque probablemente usted solo por defenderse, probablemente por un grupo de la izquierda de haber sido tildado de ultraderechista o algo así, ¿siente que ha habido algún costo en ese sentido? Bueno, claro que sí, pues, porque mira, quizás no es tanto eso, el término, mira, yo no tengo idea que habrás dicho de mí las redes, mira, mi pobreza, pero sí te puedo decir, esto fue aquí amenaza y está mirando sobre tu hombro todo. Y eso es todo lo que provocan ellos mismos, que después te das cuenta de no es nada de que lo convenzan, oye, vente a nuestro. Ellos mismos convencen a la gente por las cagadas que se mandan, por las weas que dicen, de que la gente al final no esté de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque al final todo lo que hace es malo, ya sea para la sociedad, para todos. Es malo, es absurdo, está todo disfrazado de cosas buenas para el pueblo, ¿no? Y al final te das cuenta que no está todo es tan así. Y es lamentable que gente igualmente le siga creyendo todo esto. Aquí, ya cuando la cuestión fue al máximo, en un momento trataron de incendiar tráfico. ¿Qué cree que hubiese pasado si finalmente ellos entran y usted está aquí adentro? Bueno, aquí el local no estaría. ¿Y usted qué le hubiese pasado? Bueno, a lo mejor yo tampoco estaría, porque yo ahí ya la cuestión habría sido del todo. Ese es el problema, porque esto es lo único que tenemos como. Don Carlos, le quiero agradecer mucho y además decirle a la gente, bueno, yo ya lo mostré, pero la calidad que se ve en este local es realmente impresionante. ¿Y por quién vota? Yo he tenido emprendimientos de restauración y esto es impresionante. La gente, todo el mundo uniformado, muy bien vestido, todo el mundo muy amigable, todo limpio, una cantidad de gente sobre todo se ve para atender. En el fondo hay mucha gente para atender a la gente, para que sea rápido el servicio, así que felicitaciones, un gran local. No, mire, yo te agradezco mucho tus palabras y en el fondo aquí este local es el reflejo de lo que hizo mi papá y mi tío. Y nosotros hemos tenido la responsabilidad de llevarlo adelante. No quiero seguir lo que fue. Porque ellos son los verdaderos héroes de que este local sea lo que es hoy día y la fama que queda. Y es nuestro deber llevarlo adelante. Además, que cuando nosotros trabajan hoy día con 23 personas en este local. ¿Y por qué vota? A ver, ya está claro por qué lado, pero estuviese interesante haber escuchado por quién votaba. Pero bueno, está bien. Bueno, ahí a mi espalda usted puede... El niño ahí pegando el teléfono. Bueno, a mi espalda ustedes pueden ver la iglesia de Carabineros, la que se quemó en el fantástico estallido social. El mismo estallido delictual que ustedes vieron el primer huevón, que decía que lo había vivido como con alegría, decía la huevón. No, bueno, esta iglesia se incendió completa. Me dicen que lo único que le hicieron es que la pintaron por fuera, pero por dentro está absolutamente quemada. Ustedes pueden ver que por dentro se ve que está absolutamente todo vacío y todo quemado. Arriba también se puede ver. Claro, está pintado, pero si ustedes se fijan ahí, está todo vacío y todo destruido y quemado. Así que nada, una locura, una pena realmente. Nada, intenté entrar, pero el caballero me dice que no se puede, que hay que pedir un permiso especial a un monumento nacional y eso, así que nada. A ver, es que si se abre de nuevo va a ser la misma wea, lo van a destruir otra vez. Pero bueno, ustedes vieron, se ve, si alguien viene por acá, está muy cerca de Plaza Italia, está todo incendiado por dentro y está vacía, no hay absolutamente nada. Y te recuerdo que como el canal de YouTube está desmonetizado, esto se mantiene gracias al esfuerzo privado y voluntario de los Patreons. Puedes entrar en Patreon. Ok, bastante interesante. Estuvo buena ahí las opiniones políticas de la gente. Es bastante lamentable que igualmente gente siga pensando así. Pero sí, así estamos en esta sociedad. Se ha logrado hacer una ingeniería social muy cuática en la juventud chilena. Soy del 95 y es increíble ver tanta gente de mi edad que piensan que el comunismo en Chile es distinto al resto del mundo. Exactamente. Y yo creo que ya ni siquiera es como... Ya pasa a ser como que, pese a tener todos los datos, porque aquí mismo lo pueden ver, cuando le dan los datos dicen no sé nada sobre eso, no te podría decir eso, esa es la respuesta que generalmente lo tienen, o directamente lo siguen justificando aún así. Y eso ya pasa a ser más que nada, en vez de ser una persona centrada en el mundo, una persona con sentido común, ya es prácticamente como una especie de fanatismo a más no poder. Es bien lamentable porque se justifican todo, lo defienden todo a pesar de que estén los datos, a pesar de que están todas las cosas ahí en contra de tus dichos.
aún así lo defienden y eso es lamentable. Plaza Italia es el epicentro del octubrismo, donde miles de tontos se reunían según ellos por un Chile mejor. Pero, y esto es lo lamentable también, que, ok, en ese momento Chile estaba mal según ellos, pero estaba mejor que ahora. Y a día de hoy, Chile está mal. Y a día de hoy no veo ningún estallido social luchando por esto. Es bien lamentable, pero eso es así. O sea, a día de hoy estamos peor que ahí y no protestan y no hacen nada, sino que lo celebran, lo avalan y está todo bien. O sea, es bien absurdo, es bien lamentable, pero no le importó destruir la ciudad ni la vida de miles de vecinos y lo único que consiguieron es que el Frente Amplio llegara al poder en gloria, majestad y los útiles siguen en la misma situación y peor que antes. Buen material de este canal de seguir así. Lo preocupante de tu entrevista es que tenemos mucha juventud destinada sin poder de reflexión propia. Es que sí, es lamentable. ¿Por qué? Porque esto es lo que te enseñan en el colegio. Esa es la historia que te muestran en el colegio. Estas son las clases de historias que hay en el colegio. Simplemente mostrarte ese lado. Yo, gracias a Dios, tengo abuelos que vivieron esa época y más o menos sé lo que pasó. Y por eso es que tengo los dos puntos de vista. Y por eso es que me armé una opinión propia. Pero claro, el tema es que muchos simplemente siguen a las masas, que generalmente es la misma opinión que te generan ahí en el colegio. Y es por eso que terminas pensando así. ¿Por qué? Porque simplemente ves que la parte del otro lado, o sea, el lado contrario, es todo malo. Entonces obviamente va a estar del lado bueno. Pero después te das cuenta que el lado malo no es así como te lo cuentan. Entonces el lado bueno pasa a ser el malo y el lado malo pasa a ser el bueno, básicamente. Para la gente que realmente vivió esa época, es así. Entonces, no entiendo cómo aún así se arman esa... Es que no entiendo, sinceramente, no entiendo. ¿Qué esperan la juventud de estos de 30 abajo? Porque no saben que Venezuela fue el país más rico de Latinoamérica entre los 70 y los 90 y ahora tiene medio país inmigrando para salir adelante. Santiago lleno de zurdos, siempre alejado de la realidad del país. El típico argumento de yo sigo haciendo mi vida igual, sigo trabajando igual. Es que ese es el tema. Si llegamos a ese punto del comunismo, no vas a tener trabajo. Y ese es el tema, no vas a poder seguir siendo tu vida. No podrás seguir con tu vida. Te van a controlar todo. Te van a quitar todo. El trabajo también. Entonces, no, no, no te va a quedar nada. Es bien absurdo. Es completamente inmaduro. No es lo mismo que un país con incertidumbre o recesión económica que un país con estabilidad económica. La economista la economía lee la base del trabajo, el ahorro, la inversión y el desarrollo. Pelado después del estallido se fue toda la gente decente que vivía en paz. Sí, es que sí, normal. La mina se enoja porque dicen que Jara vale callampa. Qué terrible la ignorancia de los zurdos, viven en Narnia. Sí, estoy de acuerdo. Pero sí. Así está la sociedad. Espero. A ver, obviamente siempre son estas opiniones las que salen a la luz. Son estas opiniones siempre las que salen en este tipo de encuestas. Pero espero que esto sea una parte mínima de la sociedad y que no todos los hueones piensen así. Espero. Tengo fe en que no caigan en esto. Otra vez. Pero es lamentable. Es muy lamentable.